voy a proceder a presentar a don José Francisco Pacheco Jiménez, que es el viceministro del Ministerio de Hacienda y que nos acompaña esta noche para presentarnos el tema que le corresponde. El señor don José Francisco es economista en énfasis en desarrollo económico del Instituto de Estudios Sociales de La Haya en Holanda. También ha sido consultor internacional en proyectos en más de 35 países. Ha sido o ha elaborado en iniciativas que se desarrollan sobre la OIT, la OMS, el PNUD, el Banco Mundial, la Comunidad Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, subdirector de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, investigador del programa de estudios fiscales en esa misma escuela y coordinador de un capítulo sobre la equidad e integración social, informe del Estado de la Nación del 2011 al 2014 y, como les dije, actualmente es el viceministro del Ministerio de Hacienda. Además de eso, don José Francisco tiene una licenciatura en Economía y un bachillerato en Economía. Ese es el resumen que pude hacer más pequeñito porque son muchas más cosas las que podríamos decir a su haber, pero para poder avanzar en el tema que nos ocupa en esta noche, vamos a pedirle a don José Francisco que nos proceda con el tema que le corresponde. Muy buenas noches. Ya para mí participar siempre de las discusiones a nivel nacional con estudiantes, con gente que esté interesada en el tema, pues resulta bastante gratificante, sobre todo después de haber pasado, antes de entrar en esta aventura, casi 15 años en docencia y en temas académicos, que uno, digamos, se envuelve en el ambiente y termina también uno aprendiendo mucho más de la gente que está del otro lado de lo que uno mismo puede aportar. Agradezco muchísimo al grupo de la UTN que estuvo contactando, por ahí estaba Javier, no sé dónde está ahora. Javier estuvo desde agosto, septiembre persiguiéndome para que pudiéramos participar acá. Si no me hizo 35 consultas, iba a venir, hizo pocas. Entonces creo que fue un trabajo de marcaje a zona, que no ha jugado consultas, pero no entiende, pero los que estamos en esto vimos a Javier muy intenso, muy colaborador, apoyando una actividad que la sentía como propia y creo que hay que ahí resaltarlo. El profesor también estuvo por el despacho acompañándonos y obvio que también a las autoridades de la universidad que ya hemos tenido que pasar por algunos tipos de acuerdos, algunos tipos de reuniones, pongámosle de alguna forma, los compañeros del panel también, a Mr. Malabasti, a doña Marjorie, que es colegas y compañeros de trabajo, que tenemos justamente visiones, algunas muy similares, otras más opuestas, pero eso no implica que necesariamente haya que tener tirantez o falta de cordialidad. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias por la invitación, por estar aquí, eso es importante, ¿verdad? Y lo más importante quizá al final de cuentas es generar valor agregado en el estudiante, generar conciencia y desde una perspectiva que es la nuestra, la del Ministerio de Hacienda, que no necesariamente tiene que valorarse como la perspectiva, y eso es muy importante para generar pensamiento crítico, pues esperamos que ustedes tengan la oportunidad de ver números, mensajes y pensarlos con ustedes. Ay, mira, ahí está don Oliver también, no lo había visto, don Oliver creo que se va a cansar de oírme con la misma charla durante 3 días seguidos que han dado por aquí. Gente del Banco Central, que también ahí está haciendo un trabajo intenso y con unos resultados bastante interesantes. Bueno, entremos en materia. Tema fiscal, como bien decía el señor rector, no nos es ajeno, ¿sí? Desde que nosotros entramos digamos, en la luz pública, ¿verdad? Salimos a escena, cuando nacemos, desde ahí el Estado está haciendo algo por nosotros, particularmente en Costa Rica y en muchos de los estados con niveles de desarrollo similares o superiores al nuestro. Siempre tenemos al sector público de una u otra manera involucrados en nuestras vidas. Entonces, si es tan importante el sector público para nosotros, estamos inclusive en una universidad pública, si es tan importante el sector público, nos tiene que preocupar, nos tiene que llamar a la reflexión y al interés personal que hace ese sector, porque no es ajeno, no es algo que esté del otro lado, no es algo que le corresponde manejar solo a las autoridades, no es un asunto de diputados, de ministros, es un asunto de ciudadanía, y cada vez más, de hecho, las finanzas públicas se gestan, se perfilan y se estructuran a partir de lo que la ciudadanía crece. Hay un elemento importante acá
y es que el tema de las finanzas públicas como tal no solamente se relaciona con la parte macroeconómica. Es decir, no nos debe interesar solamente el manejo financiero del Estado porque puede o no desequilibrar la economía. Ese es uno de los planteamientos. Pero tan importante puede ser discutir con ustedes cuál es el impacto que tiene ese gasto público en cada uno de nosotros. Y yo puedo ser el primer crítico cuando pienso que no logramos ver una carretera bien construida, ¿verdad? O cuando sentimos, tal vez, que los servicios que nos está brindando el Estado son errados a pesar de tener plata. Entonces, no crean que uno por estar acá no siente como ciudadano también la necesidad de hacer que el Estado haga cosas que para los cuales se le está financiando. Pero no puede dejar pasar también la oportunidad para mandar un mensaje de positivismo al respecto. No todo lo que se hace en el sector público es malo. No estamos pensando que cualquier funcionario del sector público es vago. No estamos pensando, o no es la conclusión a la que debemos llegar, de creer que si estamos dentro del gobierno, necesariamente el asunto es ineficiente. Hay cosas a rescatar y muchísimas cosas también por las cuales trabajar. Pero yo creo que el balance que hay que hacer siempre es en la mayor ecuanimidad posible. Y esto es un elemento importante porque muchas veces en torno a las finanzas públicas se generan debates muy intensos que se radicalizan, ¿verdad? Desde el que lo apoya ciegamente y sin él no son nada, ¿verdad? El que mueve el país termina siendo el sector público y el enemigo del sector privado, cosa que no es para nada responsable concebir, pero tampoco podemos considerar que el sector público es per se, ¿verdad?, un elemento ineficiente de la sociedad. Hay sociedades donde el sector público es elevadísimamente eficiente. Inclusive en algún momento de la vida, ya hace como 20 años atrás, la empresa más eficiente del mundo era pública, era Correos de Alemania. Entonces es posible lograr con una reestructuración, con una retransformación de ese concepto, cosas interesantes desde el sector público. Yo queriendo haber hecho esta introducción, después voy a hacer otros comentarios un poquito más filosóficos también, procedería, digamos, a lo que es la parte más cuantitativa. Y vamos a entrar con dos temas. Uno es el contexto en el cual se mueve el presupuesto, ¿verdad? Que es importante que lo vean no como un libro aislado. Yo no sé cuántos han visto el presupuesto nacional, cuántos han tenido lo que es el formato que tiene, el resultado del trabajo que hace la Dirección Nacional de Presupuesto Nacional todos los años. Pero bueno, si ustedes lo toman en sí, es bastante aburrido, ¿verdad? No tiene mucho texto, son demasiados números, partidas que no tienen sentido para uno. Entonces, a veces es poco digerible. Pero eso hay que transformarlo efectivamente en cosillas un poquillo más elaboradas para que la gente vea qué es lo que se está haciendo con todo esto. Pongámoslo primero en el contexto económico y fiscal en el que se está moviendo este presupuesto para el año 2016, con unas expectativas de inflación en el momento de hacer esto del 4%, una revisión del PIB que iba al 2.8% y una estabilidad cambiaria que, como ha sido bien promocionado, de hecho, en el tema de crecimiento económico, hoy sale la nota que por sexto mes consecutivo la economía presenta signos de reactivación. ¿Okay? Quiere decir que llevamos 2 trimestres. Eso en teoría ciclos económicos dice que muy posiblemente estemos ya en fase de recuperación económica. El tema de déficit fiscal, ¿verdad?, no es nuevo tampoco para muchos de nosotros. De hecho, si ustedes ven esa filmina que está por ahí, lo que nos vamos a encontrar es que desde los 80 vivir con déficit es lo recurrente. Y posiblemente si ustedes se tiren para atrás, yo no tan atrás, ¿verdad?, pero sí todavía soy de esa década de los 70. Si usted ve las cifras de los 60, de los 70, ¿verdad?, van a ver que también el déficit era la norma en el sector público costarricense. Entonces, ¿por qué hoy pareciera que la alarma está más encendida que en otras ocasiones? Eso es una pregunta. La otra, inclusive, que uno puede cuestionar, y se las dejo más para que lo valoren después en medio de un partido de fútbol, ¿verdad?, es, ¿y de verdad estamos en una crisis fiscal o es otro de esos inventos que hacen los políticos para tener tema de moda? Y si es crisis, ¿la estamos viviendo ya o es que viene? Y si viene, ¿cuándo viene? Entonces, el tema fiscal va a estar caliente durante mucho tiempo porque además se mantiene en el debate siempre de ingresos y gastos. A nadie le gusta pagar impuestos. Algún masoquista fiscal puede existir en la vida, pero lo normal es que a nadie le guste pagar impuestos.
pero a todos nos gusta que de alguna u otra manera el Estado sí nos brinde servicios. Y es con ese balance a veces ingrato que se tiene que mover el gestor justamente de la política pública. Entonces, si ustedes ven esto, un primer mensaje que hay que dejar aquí claro es que efectivamente lo normal es que en nuestros casos, en nuestro país, el déficit fiscal o el balance fiscal sea deficitario. ¿Okay? Ese es un primer punto. Si es bueno o malo vivir con déficit, creo que ahí ya comienzan a gestarse más posiciones ideológicas. ¿Debería un Estado tener un déficit permanente pero pequeño o debería buscar un superávit fiscal? Cosas que sirven un poco para reflexionar y no hay una sola posición, como les digo, o desde mi perspectiva no podemos decir que hay una santa verdad. Entonces, algo tiene que estar pasando hoy día para que haya una alerta diferente a lo que hemos tenido en otros momentos. Quizá ustedes lo pueden ver en esta segunda gráfica, ¿verdad? Donde la línea roja nos presenta el gasto público desde el año 1980 versus los ingresos, la línea azul. Cuando ustedes ven las dos líneas pegadas, ahí o hay superávit o hay por lo menos casi balance cero. Esos son los años 2008 y 2009, no me falla, 2007-2008, perdón. Ahí tuvimos superávit fiscal, es decir, los ingresos del Estado, del sector público, estuvieron por encima de sus respectivos gastos. Posteriormente a eso, se rompe ese patrón y se crea una tendencia que es la que hoy día vemos con más claridad. ¿Cuál es? Los gastos comienzan a crecer de manera acelerada. La línea roja, como ustedes ven en la gráfica, se va elevando, pero la línea azul se mantiene estancada. Y entonces la brecha se hace cada vez mayor. Año con año, el faltante de ingresos, ¿verdad? O el exceso de gastos, como lo queramos ver, comienza a ser cada vez más complicado. Y bueno, ¿a qué se debe eso? ¿Es una situación coyuntural? ¿Es algo que está pasando mal pero se va a establecer en el corto plazo? ¿O creemos que más bien es crónico o es estructural? Esta tercera línea nos muestra dos cosas en particular. Lo permanente de este déficit, ¿verdad? Uno, pero no solamente lo permanente, es que se hacen cada vez más grandes, ¿verdad? Por sexto año consecutivo, desde el año 2009, tenemos déficit primario. Y aquí es donde viene la preocupación fundamental. El déficit primario es la diferencia entre ingresos y gastos, eliminando el rubro de intereses. ¿Ok? Entonces, como decía, es para ver si nos sostenemos por lo menos con lo que estamos recibiendo sin todavía pagar la deuda. Bueno, resulta ser que hasta en eso estamos siendo deficitarios. Entonces, si ustedes ven el crecimiento, la caída de la línea roja, ¿verdad? Eso lo que nos indica es que no solamente está cayendo, sino que además en su conjunto el déficit fiscal, ya no financiero primario, sino el déficit fiscal está creciendo y está por encima del 4% desde el año 2009. En ninguno de los pasados, desde el año 87 por lo menos, que viene la gráfica, en ningún momento tuvimos tantos años de déficit primario, ni nunca el déficit había sido tan elevado durante tantos años seguidos. Entonces, ahí es donde está la verdadera olla de presión, en esos dos elementos. Un faltante ya crónico, siquiera en la relación entre gastos corrientes e ingresos corrientes, ¿verdad? Que además se va expandiendo. Y con eso, obviamente, tenemos la línea azul que nos indica un crecimiento también del nivel de deuda, ¿verdad? De un 25% en relación al PIB, que era la deuda en el año 2008. Hoy día, para el cierre del año 2014, fue del 40%. El año 2015 posiblemente vaya a andar rondando el 45% y el próximo año presupuestariamente anda acercando al 50%. ¿Okay? Entonces ven que el crecimiento es muy acelerado en el tiempo. Y esos son señales de que efectivamente tenemos que tomar cartas en el asunto en materia fiscal. Hablemos del presupuesto. Este es el contexto entonces en el que nos mantenemos. ¿Okay? Ese es el panorama general, y lo peor que pudiéramos esperar acá es que justamente esto que estamos viendo aquí creamos que no tiene ninguna implicación o que es simplemente un problema de otros. Esto podría generar grandísimos problemas si no se sabe controlar de momento. Yo no diría que la crisis está hoy, digamos, hoy no está estallada, pero a cómo funcionan las cosas en nuestro país y a cómo reaccionan muchas de estas variables macroeconómicas y por el tipo de esfuerzo que hay que hacer,
¿verdad? No hablar de 5 años, 7 años inclusive, según algunas estimaciones que hemos hecho con el Banco Mundial, podría ser inclusive insuficiente. Es decir, no tenemos que valorar si la situación es mala hoy, tenemos que valorar la situación en el mediano y largo plazo. Y muchas de estas cosas inclusive tienen un doble problema. Los problemas que cargamos ya en materia de gasto y ingresos, y los que además se pueden aproximar por otras cosas y circunstancias pensadas o no pensadas que recaen siempre sobre el gasto. Por ello, nosotros tenemos un número que yo no sé si ha mejorado algo, ¿verdad?, en materia, por ejemplo, de la compra de tierras en este país, que tiene que financiarse vía transferencias al Ministerio del Ambiente, ¿verdad? En algún momento me dieron un dato que se puede durar perfectamente 80 años pagando las tierras que se han expropiado, que se han convertido en parques nacionales, entre la relación entre el costo de todas esas tierras y lo que se puede abonar año con año. Entonces, tengan en cuenta que aquí hay muchos elementos que no solamente afectan el gasto hoy, sino que además potencialmente también van a incidir sobre el gasto en el futuro. Y hemos hablado en otros momentos, por ejemplo, de que hoy no lo valoramos en su justa dimensión, o es una cuestión de poco, nada más. Pero el cambio climático, por ejemplo, va a costar plata. El cambio climático va a obligar a la sociedad a invertir en sus soluciones, ¿verdad? Y eso también va a tener un rol del Estado que posiblemente o no lo estamos planteando dentro del esquema de gastos. Pero además, los que ya estamos cercanos a 45, posiblemente tengamos que estar pensando, ¿verdad?, cuáles van a ser las condiciones de salud y de bienestar en general que vamos a tener cuando lleguemos a 60, 65 años. ¿Okay? Bueno, el tema del envejecimiento tampoco lo estamos contemplando en su debida magnitud. Y dentro de 20 años, posiblemente, el 20% de la población va a estar cercano o va a tener una edad superior a los 60 años. Es decir, estos elementos que nos parecen muy lejanos, ¿verdad?, posiblemente van a tener implicaciones en las finanzas públicas. Entonces, si hoy no resolvemos la situación, posiblemente en 20 años estaremos con los problemas de hoy y 2 o 3 cosas añadidas de esas grandes. ¿Okay? Y la perspectiva a largo plazo también que tenemos que tirar. Entonces, el tema del presupuesto, ¿verdad?, un poco lo que recaímos antes. ¿Por qué primero es importante que hayan venido acá? ¿Okay? Varias cosas. Primero, por un tema de déficit fiscal, de entenderlo, por qué se origina, cómo lo visualizamos nosotros, ¿verdad? Y todo este drama económico, este drama que hacemos los economistas en torno al tema. El segundo es porque el presupuesto es una herramienta de desarrollo. Y aquí se suele generar mucho mito también alrededor de este tema. Por ejemplo, desde el Ministerio de Hacienda nosotros controlamos solo el 35% del gasto. ¿Okay? Y cuando hablamos del presupuesto nacional, no estamos incluyendo a las entidades autónomas. Aquí, por ejemplo, no están incluidos los bancos, no está incluida la caja, no está incluido el ICE. Cuando hablamos del presupuesto nacional y esa discusión que se genera en la Asamblea Legislativa, ahí lo que estamos trabajando fundamentalmente es el gasto en los ministerios, en los poderes judicial, legislativo, en las entidades que ayudan, que colaboran con la Asamblea Legislativa, Defensoría y Contraloría, en el Tribunal Supremo de Elecciones y en temas de deuda y pensiones. Es decir, ese es el mundo del presupuesto nacional. Entonces, que alguien me venga a decir, por ejemplo, que para financiar el presupuesto tenemos necesariamente que aplicar tal o cual medida en recope, tratando de ligar las dos cosas, creo que hay un engaño, digamos, que se hace porque justamente las contribuciones colectivas, de hecho, en su mayoría, no se financian con impuestos. Entonces, a tratar de hacer el cruce de variables, muchas veces llama sinceramente a una discusión no necesaria. Que haya que quitar los abusos es otra cosa. Que el problema recaiga sobre las tarifas es otra cosa. Pero querer decirle a la gente que no más impuestos, que hay convenciones colectivas, me parece que muchas veces ese es uno de los mitos, ¿verdad?, que hay que tratar de eliminar de la discusión. Y además, hay un tercer punto, y es que posiblemente muchos de ustedes trabajan en el sector público, ¿verdad? Entonces, del presupuesto se pagan sus salarios, porque del presupuesto tienen empleo, del presupuesto nacional muchos tuvieron becas de FONAVE, de Avancena, muchos comieron en comedores estudiantiles o inclusive, nos estamos beneficiando, yo también fui partícipe de eso, del Fondo de Educación Superior. Entonces hay un porqué, o muchos porqués, de por qué nos tiene que preocupar qué pasa con el presupuesto de la República. ¿Okay? Datos básicos del presupuesto. El presupuesto
crece este año, si se compara con el que se presentó el año pasado, en un 0.54% y es un presupuesto de 8 billones de colones. Si eliminamos el factor inflación, más o menos debe andar cercano a 3,5% con los parámetros que hoy tenemos. Y aquí está el problema mayor, ¿verdad? El déficit primario y el déficit fiscal son aún mayores de los que vamos a tener en el 2015, o al menos en apariencia, porque esto es un presupuesto, no es ejecución real. Entonces, el déficit primario calculado con el presupuesto en estas condiciones se eleva a 3.8 y el déficit financiero es de 6.9. Ya estos números sí son motivo de alarma aún mayor. Y estas son en condiciones en donde ni la Asamblea Legislativa ni el Gobierno de la República toman acciones. Es decir, el escenario pasivo en que creemos que podemos dominar la bola, que podemos bailar, digamos, al contrincante y dejar simplemente que pase el tiempo. Si se mantiene esta situación que hoy día presentamos en el presupuesto nacional, el próximo presidente de la República posiblemente se siente en Zapote el 8 de mayo del 2018 con un déficit que andaría entre el 8 y el 8,5%, ¿verdad?, del PIB, y con una deuda que andaría entre el 65 y el 60%. Pero eso no es solamente el problema. Digamos que eso sería lo mínimo. El problema estaría en que quien se siente tendría que llevar a cabo una reforma fiscal que ya no hablaría de un IVA del 15%, sino que posiblemente hable de un IVA del 18%. A medida que dejamos pasar más años, el ajuste al que nos vemos obligados a hacer es cada vez mayor. En términos del Fondo Monetario, el ajuste que tiene que hacer el país hoy, bajar el gasto y aumentar ingresos, es de 3.75 puntos del PIB. El próximo presidente podría ser que necesite 6 puntos, ¿verdad? Solo para contarles, Lituania entró en problemas macroeconómicos fiscales severos a una cuestión de 2 o 3 años y tuvo que hacer un ajuste de 16 puntos, lo cual significó, por ejemplo, que el 50% de la lucha contra la pobreza se cortara de un tasazo de un día para otro. Y esto, cuando se llega a descontrolar, ¿verdad?, sea en el mediano o en el largo plazo, el descontrol de las finanzas públicas se obliga a hacer cosas a rajatabla. Y este es el tema de la visualización que les vengo comentando. Es decir, no estamos diciendo que mañana nos vamos a levantar y la bomba habrá estallado, pero no podemos analizar o no podemos trabajar justamente de un día para otro. Ustedes mismos cuando estudian piensan que dentro de 4 o 5 años van a tener una carrera. Nadie les dijo que el título iba a estar de un día para otro. Bueno, esa es la misma perspectiva que tenemos que tomar con muchas de estas situaciones. Si en N años no hemos tomado una posición responsable como país, ¿verdad?, posiblemente en algún momento sí nos vamos a tener que levantar y eventualmente decir no tengo trabajo. O no, ni siquiera es vamos a discutir si va a haber un aumento salarial o no. Es no sé si voy a tener trabajo. En el sector público al menos, eso es lo que estamos hablando, sin contar lo que se pueda diseminar en el resto de la economía. Entonces es importante por eso que hablemos de déficit fiscal y lo tratemos de llevar un mensaje de una calma relativa, pongámosle así. Es decir, un momento en donde si hoy no estamos al filo de la navaja, yo siento que si hoy no planeamos, si hoy no pensamos, sí vamos a inducir al país a ese punto. Ok, igual el esfuerzo, sentimos nosotros, que hemos hecho para controlar el gasto público es, bueno, usted me puede decir, bueno, pero si el presupuesto está en un 6,9 de déficit y es de 8 billones, escucha, pareciera que están abusando, ¿verdad?, que está muy grande el asunto. ¿No será que deberían hacer un esfuerzo mayor? Bueno, veamos un poco los números y saquen ustedes sus conclusiones también. El punto rojo que ven ahí es el crecimiento del presupuesto cuando se le quita la inflación casi de la última década. Y el punto rojo es justamente el menor de toda la década. Ningún punto está por debajo de eso. Eso significa que en la última década, en términos reales, tuvimos el presupuesto de menor crecimiento. Ese es un punto, digamos, que denota el esfuerzo. Lo segundo es que el déficit se está dando porque los ingresos del próximo año se espera que sean menores a los de este año, como porcentaje del PIB. Entonces ahí tenemos otro problema mayor, ¿verdad? Es decir, la carga tributaria del país no está creciendo por 2 problemas fundamentales. Hay un elevado nivel de evasión, elusión y de exoneraciones, pero además los gastos tienen vida propia y crecen de manera acelerada.
Otro problema que tenemos es la elevada rigidez del gasto. ¿A qué se le llama rigidez del gasto? De los que trabajan o los que tienen, digamos, los que reciben un salario, lo pueden transformar esto a lo que les pasa en su hogar, ¿verdad? De su salario, ¿cuánto define o destina usted de fijo para cosas que tiene que pagar, quiera o no quiera hacerlo? 40% del salario, 50%, 75%. Bueno, en el gobierno, depende mucho de quién lo diga, el gobierno ha llegado a calcular que puede ser del 95% esa rigidez. ¿Okay? Esto significa que de cada 100 colones que presupuestamos, 95 hay que presupuestarlo, ¿verdad? Porque o son deuda, o son planilla, o son cosas que la ley nos obliga a asignar. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de lo que tenemos en este presupuesto, la deuda y la amortización, el pago de deuda, esos dos elementos, es el 31%. Es más, estamos dedicándole más a la deuda, el segundo más grande no se ve, que es educación. La educación se lleva un 30% adicional. Es decir, dos rubros, educación y deuda, ya se llevaron el 60% del presupuesto. A eso le sumamos 11% de las pensiones, que son obligaciones legales, no se pueden dejar de pagar, y ahí ya llevamos un 71%, e inclusive le podemos sumar el 5% del Poder Judicial, que ese, digamos, sí se puede reducir un poco, pero con sus consecuencias también, no todo es tan libre, y ahí estamos casi que cercano al 80% se fue por ahí. ¿Okay? ¿Dónde fue que hicimos el ajuste? El Poder Ejecutivo es el que hace más bajar el presupuesto de este año, y ahí tenemos 11 de los ministerios del país, de los 17 que existen en el momento, 11 crecieron menos del 1%. La otra entidad que hace un ajuste importante en su presupuesto es la misma Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero, aún así, el pago de deuda sigue siendo una carga pesada. Como les decía anteriormente, el pago de intereses y amortización, eso se estima que alcanza el 8.2% del PIB, o lo que es lo mismo, gastamos más en deuda que en educación. ¿Okay? O, si lo queremos ver en otra perspectiva, gastamos más o menos 6 veces más en deuda que en infraestructura. ¿Okay? ¿Dónde hubo algunos recortes? Quiere decir que nosotros estamos tomando este 5% y más o menos jugamos con él. Después nosotros hacemos una serie de directrices, de esfuerzos a lo largo del año, tratando de controlar cosas muy puntuales, ¿verdad? Pero en el presupuesto, en el plan de gastos que tiene el gobierno, ¿verdad? Este año por lo menos se hacen ajustes en estos niveles, que tiene que ver con una doble combinación, ¿verdad? La combinación de lo fiscal, tratar de bajar gastos, y el uso un poquito más ético, más transparente de los recursos. Por ejemplo, en el caso del gobierno central, del Poder Ejecutivo, se recortó el tiempo extra a la mitad. ¿Okay? Se recortaron los viajes allá están gastos en el exterior de un 22%, en realidad no son gastos en el exterior, son viajes al exterior. Se recortan los viajes en un 22% y un 35% en viáticos. Por ejemplo, publicidad y propaganda, 35% de recorte. Hoy día estamos presupuestando 500 millones de colones en publicidad. Es un tercio de lo que se presupuestaba hace 2 años. Hace 2 años el presupuesto era de 1.500 millones de colones, este año estamos llevándolo a 500 millones. ¿Okay? Si son cifras, son números superfluos o no, yo no le pondría el término superfluo. Si es superfluo, debería ser cero. No puede ser que consideramos una partida cero, pero entonces dejémosle algún monto para bailarlo. ¿Cómo vas a dejar este en Colombia? Entonces, el término superfluo a nosotros no nos gusta usarlo, porque justamente lo que me está diciendo es que lo que me parece que es alto, pero sigue siendo superfluo, aunque sean 200 veces lo que se lleva. Entonces, no nos gusta usar este término y preferimos hablar de partidas flexibles. ¿En qué estamos gastando? Bueno, y ahí están los problemas estructurales. El crecimiento de los salarios, recuerden el crecimiento del presupuesto como un todo, 0.5, recuerden ese parámetro para poder entender un poco la tabla de acá. ¿Okay? Entonces, 2 rubros, remuneraciones y transferencias corrientes, ¿verdad? Son los 2 factores que elevan el presupuesto por encima del promedio. Remuneraciones, en particular, algunos incentivos, algunos costos salariales están creciendo de manera muy acelerada. Por ejemplo, si bien las anualidades están ahí metidas dentro de este bloque,
Hay un elemento que casi nadie escucha aquí y es el de los incentivos que paga el gobierno central. ¿Alguno tiene una idea de cuántos incentivos tenemos nosotros en la lista? Les pongo un 90, ¿no? Total. Políticos escuchamos de todo, entonces no hay ningún problema. ¿Alguno tiene una idea de cuántos incentivos pagamos nosotros? ¿Ah? Sí, unos 70 comentarios. En realidad son cerca de unos 150, 160 incentivos que hemos creado a lo largo de los últimos 30 años. Entonces, anualidades es uno, ¿verdad? Sí, necesita retransformarse. Nosotros somos más del criterio que la eliminación de la anualidad después puede generar algunos temas de índole estratégico que podríamos comentar. La anualidad es un pago por desempeño, ¿verdad? Y creo que es ahí donde a la gente, a la mayoría de la población que tiene una opinión desfavorable contra el incentivo, no comprende. En el año 2008, 2009, no recuerdo el año, el Ministerio de Planificación hizo un estudio sobre el pago de anualidades. De los 120.000 funcionarios públicos que trabajaban en ese momento en el gobierno, solo 12 no recibieron anualidades. En otras palabras, la anualidad en el gobierno, o para ponerlo en otros términos, solo 12 funcionarios de gobierno se consideraron malos trabajadores. El resto, los 119.988, se consideraban muy buenos o excelentes. Lo cual obviamente no creo que sea la tónica. Yo no creo que todos seamos excelentes, ni muy buenos, ni siquiera buenos. ¿Okay? Entonces, creo que todos, inclusive aquí, conocemos a un vago. Todos. Siempre tenemos un vago. O un estudiante que es el vivoracho, que se nos lleva al trabajo, ¿verdad? O un funcionario público que se anda paseando, ¿verdad? Y jugando ahí de vivo. Entonces, pensar que la anualidad realmente está trabajada como tiene que ser, creo que sería llamar al engaño. De hecho, la anualidad tiene un doble problema. No solamente no se evalúa el trabajo del funcionario, el resultado de la institución, a mí me pagan inclusive como excelente por haber sido excelente en el 2001 y no en el 2015. Entonces ese es un problema. La anualidad también tiene financieramente otro aspecto, y es que es sumamente, tiene serios problemas porque es acumulativa la anualidad y financieramente eso tiene un problema. ¿Por qué le tengo que estar pagando yo a alguien del año 90, que hizo un buen trabajo en el año 90, todavía un pago por bonificación de buen resultado? Y esos son problemas de tipo temporal que tienen muchos de los incentivos. Otros de los incentivos que nosotros hemos visto que no tiene lógica en su funcionamiento, por ejemplo, son los puntos de carrera profesional. Los puntos de carrera profesional son 40.000 millones que presupuestamos en más o menos el tamaño que tiene el presupuesto de FONASA. Solamente en puntos de carrera profesional. Bueno, lo interesante es que, por ejemplo, nosotros pagamos puntos de carrera profesional, es el caso que les pongo. Si yo llegué a un curso de fax en el año 85, ¿verdad? Todavía me están pagando en muchos lugares el curso de fax del año 85, aunque el fax ya no se utiliza. Entonces, hay cosas que hay que corregir en materia de incentivos en el sector público. Pero, digamos, eso va a requerir urgencias de índole legal. El otro tema fundamental es el de las transferencias. Las transferencias corrientes son el segundo rubro. Las transferencias corrientes casi nadie las entiende, pero cuando les ponemos nombres y apellidos ya las podemos visualizar. Las transferencias son tan grandes como la planilla, 2.3 billones de colones, y crecen a un ritmo muy parecido, cercano al 7-8% en promedio. Y aquí tenemos tres, una de ustedes de interés, el PES universitario, ¿verdad? Ese es uno de los tres, bueno, a los que tienen, a los que se benefician del PES, la UTN no lo hace aún, ¿verdad? El PES universitario, las pensiones con cargo al presupuesto, ¿verdad? Y las transferencias a FONAVE para lucha contra la pobreza. Esas son las tres más grandes transferencias. Prácticamente se llevan el 75% seguramente. En lucha contra la pobreza, Costa Rica, yo no sé si ustedes lo sabían, tiene uno de los fondos de lucha contra la pobreza más grandes de América Latina. De hecho, yo les voy a presentar esto. El 70% del presupuesto de la República se destina a gasto social. Claro, solo educación se lleva casi 8 puntos del PIB y recogemos 13.
lo que deja educación para el resto es un puntico de este tamaño. ¿Okay? Pero bueno, 70% del presupuesto se manda ahí. Esto es importante verlo en dos términos, fundamentalmente. ¿En qué estamos gastando? Porque cuando hablamos que gastamos en remuneraciones, cuando hablamos que gastamos en transferencias, queda como medio todavía sin sabor, porque eso puede ir a muchas cosas. Bueno, en el caso nuestro, en el gobierno central, cuando hablamos de gasto de planilla, parte de los incentivos que hemos hablado, el 60% de la planilla trabaja ¿dónde? No, del mismo sector público del gobierno, en el MEP, exactamente, 60%, y le añadimos un 15% adicional que trabaja o en el Ministerio de Seguridad o en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el 75% de la planilla nuestra trabaja en 3 lugares. Y siempre pongo otra vez el ejemplo clásico, ¿verdad?, de que hagamos el ejercicio de votar gente. 17,000 personas despedidas del gobierno me ahorran un punto de deuda, de déficit, perdón. Entonces, 17,000 personas es mucho o poco. Es una barbarie, compañeros. Tendría que dudar, es casi un punto extra de desempleo. Y además con todas las consecuencias sociales que esto podría traer. Entonces, el recorte de planilla no es una opción, definitivamente. O inclusive, nosotros podríamos cerrar prácticamente 6 ministerios de este país. COMEX, ICIT, Presidencia, Ministerio de la Presidencia, no vayan a cerrar la oficina del presidente. COMEX, ICIT, Presidencia, el MEI, Vivienda, ¿verdad? Y Mideplan, y entre todos no hacen 2,000 personas. Las asimetrías que tenemos de generación de recursos en el gobierno son tan grandes que MISIT y COMEX, por ejemplo, tienen 100 funcionarios, 120 funcionarios cada uno. El Ministerio de Educación tiene 80,000. ¿Okay? Eso es, digamos, el balance grande. Entonces, hablar de temas de recorte en la planilla significa que necesariamente tenemos que tocar alguno de esos 3 grandes si quisiéramos hacer ajuste fiscal por ahí. Y creo que nadie lo está pensando en esos términos. La Sala Cuarta además ha dicho que los salarios no se pueden recortar, entonces también tenemos que pensar eso por ese lado, como en el corto plazo. ¿Okay? Ya voy terminando. En el corto plazo. Pero no me lo he hecho hoy como hora y media, yo entonces, nada. Está bien. Una vez en la década, algo bueno. Que hay que ganar mucha prisa. Y entonces lo que tenemos es justamente esto. Es un problema de que el gasto lo hemos ido pensando bien en el sentido desarrollista, en muchos casos. Yo no quiero que aquí piensen en absurdeces, ¿verdad? Hemos pensado que hay que darle la plata a educación y creemos que eso es bueno y votamos una reforma constitucional para darle la plata a educación, para asignarle a educación. Pero nunca se nos ocurrió que necesitábamos financiamiento para esa educación. Hemos creído que debe existir algo que se llama Patronato Nacional de la Infancia, pero a nadie se le ocurrió que necesitaba plata. Entonces se crea el gasto, pero no se crea el financiamiento. Hemos pensado además que el país debe tener instituciones relacionadas con la mujer, protección a la mujer. Entonces hemos creado, por ejemplo, el INAPO. Hemos creído que debemos proteger parques nacionales. Entonces tenemos toda una red amplísima, ¿verdad?, de áreas de conservación y de protección. Hemos creído en eso y como país nos parece que es bueno. El error no está en haberlo creado, el error está en que no le creamos el financiamiento adecuado. Y entonces es como, piensen ustedes mismos en su casa, ¿qué pasa si de repente el gobierno aprueba una ley en donde todos tienen que comprarse un carro de lujo, no a decir marcas, ¿no? ¿Qué pasa si de repente yo les digo, mañana tienen que tener todos un auto de más de 40 millones de colones? Eso pena ir a la cárcel. Bueno, pues la cárcel iría yo por loco, pero ¿cuál sería el chiste? ¿Qué es lo primero que van a pensar ustedes? Usted no me puede exigir a mí hacer eso. Y sin embargo, con el gobierno sí lo hemos hecho. Y yo, como les digo, yo no planteo aquí una crítica en el sentido de decir que eso está mal. Porque justamente las democracias maduras del día de hoy, justamente las poblaciones que son más educadas y con mejor niveles de salud, son las que, poniéndolo entre comillas y que no me malinterpreten, son los que más joden. Porque ya no quiero solamente que vacunen a mi niño, es que yo quiero también que me den una operación en una semana o en un mes. Yo no solamente estoy pensando aquí que yo tengo que saber leer y escribir, ¿verdad?, sino que yo quiero que números como estos de calidad de gas, que algunos números como estos
se vayan superando, ¿verdad? Yo ya no exijo solamente, yo solo pienso que leer y escribir es algo bueno. Ahora yo quiero superar eso. El 60% del alumno que aplica la prueba PISA no pasa del nivel básico. Y nosotros lo vimos, digamos, cuando yo fui subdirector de la Escuela de Economía, en el tema matemáticas era un verdadero desastre. 1.700 estudiantes aplicaron para la prueba matemática en la Universidad Nacional hace 2 años y solo 17 pasaron la prueba. Entonces yo quiero que si estoy gastando, tenga mejores resultados. Entonces creo que ahí está el enfoque del gasto al que nosotros queremos aspirar. No es con un gasto de este tipo. El gasto está creciendo. La línea azul es lucha contra la pobreza, protección social. Y veanlo cómo va creciendo y eso es bueno. Pero vean que la línea roja que dice cuánto está cayendo la pobreza, ese no está disminuyendo. Entonces, nos hemos dedicado a crear una visión bastante positiva del futuro. Lo hemos hecho como país toda la vida. Yo creo que aquí hay que reconocerle a partidos, ahora en la oposición, a los que han sido amigos, enemigos, a todos, que en realidad el país ha hecho en el balance histórico buenas cosas. Pensábamos allá, a finales del siglo XIX, que teníamos que tener educación. En algún momento a algún loco se le ocurrió que teníamos que tener un seguro social. Hoy día creemos que todo eso es bueno. Y posiblemente hemos hecho cosas muy buenas en los últimos 30 años también. Pero es el momento de pensar responsablemente desde el punto de vista fiscal. No podemos darlo eso. ¿Qué significa eso? Para mí significa esforzarnos en 2 áreas, para ir ya cerrando y que el profesor no quede en estado de coma, ¿verdad? 1. La obligación que tenemos de mejorar el impacto del gasto en la vida de cada uno de ustedes. 60% de los costarricenses creen que el funcionario público no le genera valor agregado, valor positivo a la sociedad. Complicado porque no es cierto, pero tampoco es la gran verdad que todos sean una estrella, ¿verdad? El problema no está en el trabajo que hacen muchos de ustedes. El problema está en que el Estado no está estructurado para generar resultados. Y nos hemos enredado, por bien o por mal, nos hemos enredado en nuestros propios mecanismos. Entonces, ¿cuántos de ustedes que trabajan en el sector público particularmente dicen, pucha, hoy trabajé bastante, y sin embargo en el colectivo la gente no siente que se le esté generando cosas, no siente que se genere infraestructura, no siente que la educación avance? Y aunque hay cosas buenas, les repito, en el inconsciente sentimos que nos hemos debilitado como Estado, como sector público en la generación de cosas. Entonces, para mí, uno es fortalecer esa área. Para eso hemos avanzado desde el gobierno en algunos de los temas que ustedes ven por ahí. Presupuesto por resultados, que podría ser algo interesante tanto en el sector privado como en el público. El presupuesto por resultados lo que hace es aplicar herramientas de índole privado, si lo quiere ver así, a la gestión pública. Los presupuestos ya no se tienen que hacer como se hacen históricamente. ¿Cuánto me dio el año pasado? 10. Métale un 2% y ese es el presupuesto suyo. Eso no puede ser. Necesitamos avanzar hacia un costeo de los servicios del Estado y además a la definición de metas claras. ¿Cuántos kilómetros de carretera van a construir el MOP el próximo año? Y con base en eso, definir el próximo aumento presupuestario o el próximo recorte. En Corea, el programa que no logre los resultados le recortan un 10%. 25% de los programas en Corea públicos no pasan el nivel de satisfacción. Entonces, trabajar en el tema del presupuesto por resultados es importante. Hemos avanzado en la integración de las compras públicas también, para darle más transparencia al proceso. Estamos con un control un poquito más estricto de las transferencias, problemas de caja única. Tenemos más o menos libres, 250.000 millones de colones, que en una cuenta bancaria hoy nos podrían sonar muy interesante, ¿verdad? Pero 250.000 millones de colones que las instituciones del Estado han estado acumulando a través de los últimos 10 años y que no utilizan. Y los tienen ahí. Entonces me piden presupuesto, me exigen que les dé plata, pero al final no lo utilizan. Entonces hay más o menos casi un punto del PIB ahí que se podría trabajar. Entonces estamos con ese tema de control. Y además tenemos una agenda hacendaria para el tema más macroeconómico. El anterior lo que busca es mejorar la calidad del gasto, pero también está el tema generación de ingresos, que es por el otro lado donde le estamos apostando. Y ahí va a ir de todo tipo. Contrabando, fraude fiscal, sociedades anónimas, exoneraciones,
IVA, renta, ¿verdad? Algunos nos harán gracia, otros nos parecerán una aberración, pero yo creo que no es posible pensar en reforma hacendaria si no le damos más ingresos al Estado. Y también hemos pensado en gastos por el lado de los gastos. La Caja Única del Estado es un proyecto que les decía nos va a permitir condicionarle las transferencias a las instituciones que no gastan la plata. Si tiene plata en el fondo de Caja Única, ¿para qué me está pidiendo hoy más presupuesto? En el tema de pensiones hay una reforma bastante integral que hemos promovido desde el gobierno con la participación de la diputada Sandra Pizzi de Liberación Nacional. Ahí lo que queremos es eliminar la posibilidad de que las pensiones crezcan de una manera interesantísima. Desde que usted observa que hay una pensión acá de $30.000 que se paga por mes a un funcionario de gobierno, creo que ahí está. Último. Y finalmente, el tema de la regla fiscal. La regla fiscal es un proyecto que va a ordenar la forma en que el ministro de Hacienda y otras autoridades incrementan el gasto del Estado. Si logramos pasar el proyecto de regla fiscal, ningún ministro de Hacienda puede hacer un incremento del gasto de forma antojadiza. Y eso es un poco de la disciplina que queremos. Fin del partido. Muchísimas gracias por...